Apocalipsis capítulo 5. El rollo y el cordero. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un libro enrollado. Las hojas del libro estaban escritas por ambos lados y el libro estaba cerrado con 7 sellos. Luego vi un ángel poderoso que preguntaba con fuerte voz: ¿Quién tiene la autoridad de romper los sellos y abrir el rollo? Y no había nadie en todo el universo que pudiera abrir el rollo ni mirar su contenido. Yo me puse a llorar mucho porque no había quien pudiera hacerlo. Pero uno de los ancianos me dijo: No llores más, que ha salido vencedor el heredero del trono de David, a quien se le llama el León de Judá. Solo él tiene la autoridad de romper los 7 sellos y de abrir el rollo. Entonces vi un cordero cerca del trono. En el cuerpo llevaba las marcas de haber sido sacrificado. Estaba de pie, rodeado por los 4 seres vivientes y por los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y también 7 ojos. Estos son los 7 espíritus de Dios que han sido enviados para visitar toda la tierra. El cordero fue y tomó el libro enrollado que tenía en la mano derecha el que estaba sentado en el trono. Apenas hizo esto, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron delante de él. Cada uno tenía un arpa y llevaba una copa llena de incienso que representaba las oraciones del pueblo de Dios. Y todos ellos cantaban esta nueva canción. Solo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre rescataste para Dios a gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos gobernarán la tierra. Luego oí el murmullo de muchos ángeles. Eran millones y millones de ángeles que rodeaban el trono, a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos, y decían con fuerte voz: El cordero que fue sacrificado merece recibir el poder y la riqueza, La sabiduría y la fuerza, el honor y la alabanza. Y también oí decir a todos los seres del universo: que todos alaben al que está sentado en el trono, y también al cordero, que lo llamen maravilloso, y por siempre admiren su poder. Los 4 seres vivientes decían: Así sea. Y los 24 ancianos se arrodillaron y adoraron al que está sentado en el trono y al cordero. Saludos y bendiciones, hermanos, en esta hora. Gracias por estar pendientes y esperando siempre
esta grabación para la continuación del estudio que estamos realizando de este maravilloso libro de Apocalipsis. Y hoy iniciaremos el capítulo número 5, que en negría, si ustedes se dan cuenta, en sus Biblias aparece el rollo y el cordero. Muy bien, en el estudio del capítulo 4, hagamos un breve recordatorio. El tema central de este capítulo, según el apóstol Juan nos lo hace ver, era el trono y su ocupante, es decir, la persona que estaba sentada en el trono. El apóstol Juan, en el capítulo número 5, ahora vamos a estudiar, cambia precisamente el tema central, porque deja de hablarnos acerca de la importancia del trono y su ocupante, aunque siempre se estará mencionando algo respecto al trono, pero ahora el enfoque o el énfasis va a estar en el libro, o sea, también conocido como el rollo, que Dios, el ocupante del trono, ¿verdad?, tiene en su mano. Y también de quien va a ser el receptor, quien va a recibir ese libro, que desde luego se trata de el cordero que fue inmolado. El capítulo 4 finalizó con el culto al Creador. Si ustedes se recordarán, aquella gran alabanza que hacen los 24 ancianos juntamente con los 4 seres vivientes, dándole a Dios la gloria, la honra, el poder, el imperio, la grandeza que Él se merece como nuestro Dios. El capítulo 5, que es nuestro objeto de estudio, va a finalizar con la adoración al Redentor. Muy bien, entremos de lleno entonces al versículo número 1 de este capítulo 5, que dice de la siguiente manera: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. La escena se desarrolla desde luego en el cielo, previo a los eventos de la gran tribulación. Póngale mucha atención a eso. Y me gustaría que conforme yo estoy leyendo estos versículos y me estás prestando atención, amado hermano y hermana, joven señorita, tuvieras tu Biblia en mano para llevar la lectura juntamente conmigo. Entonces, repitiendo, la escena se desarrolla en el cielo, previo, es decir, antes de los eventos de lo que va a ser la gran tribulación en la tierra. Pero la iglesia, mucha atención, ya está en el cielo, se está realizando las bodas del Cordero, Jesucristo y su novia, la iglesia, allí precisamente en ese lugar maravilloso y celestial. Esta visión de Juan guarda un paralelismo. ¿Qué quiero decir con esto? Una igualdad con otra visión que también tuvo el profeta Ezequiel. Y Ezequiel capítulo 2, verso 9 dice: miré y vi una mano extendida hacia mí, dice Ezequiel, y en ella un libro enrollado. Lo extendió delante de mí, dice Ezequiel, y estaba escrito por detrás y también por delante, o mejor dicho, por delante y por detrás. Y había en él escritos de cantos fúnebres. Oiga esto, lo que contenía ese libro que Ezequiel está viendo. Tenía escritos de cantos fúnebres. Otras versiones dicen y usan la palabra endechas, gemidos. Otras versiones dicen lamentaciones y ayes.
¿Qué es lo que el profeta Ezequiel nos está queriendo decir con esto que yo acabo de leerles? Nos está hablando precisamente de lo que estaba en ese rollo que se le fue puesto a él, ¿verdad? Se le fue extendido allí delante de él y contenían lamentaciones, cantos fúnebres. Desde luego, cuando uno está en un evento, en una funeraria, ¿verdad? Uno no puede muchas veces demostrar la alegría como en un culto de avivamiento, porque uno respeta también el duelo, el dolor, la tristeza y también cierta angustia que hay en el corazón de los deudos. Así que por eso es que este rollo que Ezequiel nos está explicando acá contenía solamente cantos de tristeza, cantos de dolor, cantos fúnebres, cantos de muerte. No habían cantos de vida, no habían cantos alegres, no habían cantos de júbilo. Y por aparte de esto, habían gemidos, habían lamentaciones. Esta es una demostración de lo que va a suceder y de lo que va a ocurrir en ese gran evento, el día que empiece a ser marcado sobre la tierra, como lo va a ser la gran tribulación. Ahorita nosotros estamos pasando por una tribulación, pero no es la gran tribulación que está por acontecer, por sobrevenir a esta tierra. Y también habían ayes. Esa palabra ayes es sin H, porque nos están demostrando acá que esos ayes son de lamentación, son de dolor, son de angustia, son de sufrimiento. Y vi, dice el verso número 1 de Apocalipsis 5:1, en su primera parte, en la mano derecha, dice, del que estaba sentado en el trono, un libro. Juan pone toda su atención en el libro que tiene el Señor del trono. Allí pone Juan toda su atención. Ahí está puesta su mirada. Ahí está el énfasis, precisamente. Aunque se menciona la palabra libro, como aquí lo leímos en esta versión Reina Valera y en muchas versiones más, se trata más bien, según los originales, ¿verdad?, de este libro de Revelaciones, los escritos originales, se trata de un rollo, no tanto de un libro. En el mundo antiguo, hasta el siglo II después de Cristo, la forma en que se presentaba un escrito no era en un libro, sino era en un rollo, lo que nosotros conocemos como un pergamino. Precisamente cuando Jesús entraba a las sinagogas, ¿verdad?, cuando él estaba en su ministerio terrenal, él tomaba, dice, el rollo, ¿verdad?, y abriéndolo, extendiendo. Cuando se tomaba el rollo, se tomaba por la mano izquierda y se extendía el brazo para que el rollo se desenrollara, y con la mano derecha se iba leyendo, así como Jesús lo hizo cuando habló acerca del profeta Isaías en la sinagoga. Entonces, el libro se trata más bien de un rollo. En el mundo antiguo, les decía, no es un libro como tal y como lo conocemos en la actualidad. Ese libro, según el versículo número 1 del capítulo 5 de Apocalipsis, dice que está escrito por dentro y por fuera. Esto significa, oigan lo que esto significa, que este libro era un libro inusual, pues no era una práctica común escribir en ambos lados del libro. O sea, esto no se hacía antes en la antigüedad. Esto era algo que no era común verlo o hacerlo. Esto nos da a entender que cualquier información que este libro
contiene es mucha información. Es decir, que lo que está escrito es tanta la información que es mayor la que pudiera contener cualquier otro libro. Permítanme decirles y mostrarles algo. Era un rollo. Imagínense ustedes que este es el rollo. Pero ese rollo estaba escrito por dentro y también estaba escrito por fuera. En este caso, este rollo que acabo de hacer con esta hoja está escrito solamente de un lado, pero no del otro lado, pues este rollo que Juan está observando sí está escrito de ambos lados, o sea, es demasiada información lo que contiene. En el mundo antiguo era típico, hermano, en diversos tipos de contratos, como por ejemplo los títulos de propiedad, actas matrimoniales, contratos de arrendamiento, los testamentos y los contratos de préstamos. Era común que dentro del rollo de ese contrato estuviera escrito todos los detalles, regularmente como se hace en un contrato hoy en día. Se pone todos los detalles, toda la información del contrato celebrado. Y por fuera del rollo estuviera, oigan esto, por fuera del rollo estuviera escrito un resumen de eso que el contrato contenía en su parte interior, pero en una forma más amplia. Dice que el rollo o el libro estaba sellado con 7 sellos. Los romanos sellaban sus testamentos. Oigan, un testamento que es un documento no puede ser público en algunos casos, es tan privado que solamente el testador lo conoce y el notario, en este caso, quien lo sanciona. Los romanos sellaban sus testamentos 7 veces en los bordes de cada rollo. Oigan lo que los romanos hacían, 7 veces lo sellaban en los bordes de cada rollo. Es decir, si este era el rollo del testamento, el testamento contenía 7 sellos aquí, para que la página no se abriera o para que el rollo no se abriera. Habían 7 sellos. ¿Qué seguridad? La que daba desde luego a ese documento esos sellos. Entonces, en el caso de los hebreos, los títulos de propiedad requerían 3 testigos y 3 sellos, también el documento. Las transacciones más importantes que se hacían con los hebreos requerían de más testigos y más sellos también para que contuviera el documento, o sea, quedaba bien seguro. Esto es algo como los contratos que se hacen, que no son documentos a la vista de cualquier persona, sino que están en el protocolo del notario que nos realiza, y únicamente él es el que está autorizado para darles vida jurídica, o sea, un valor jurídico a los documentos, y quienes también resguarda también el protocolo y el documento que está contenido en ese protocolo. En la antigüedad, cuando en un rollo ya no se escribía más, oigan eso, en la antigüedad ya no se escribía más en el rollo, se ajustaba con cuerdas y las cuerdas eran selladas con una cera en los nudos. Una vez más vuelvo a usar esta hojita y se los represento o se los demuestro de esta manera. Si el rollo era este, se amarraban con cuerdas.
Y aquí donde se hacía el nudo de cada cuerda, atando y asegurando el rollo, se ponía la cera para que ese nudo no se abriera. Si el nudo era desatado por alguien, el sello entonces era violado y el documento era conocido por alguna persona no deseable. Pues en este caso, el rollo que el capítulo 5 nos está hablando y que Juan está viendo, está tan asegurado que nadie sabe su contenido por los sellos que están en él y que le dan plena seguridad, y que solamente la persona que es digna puede mirarlo, tomarlo y abrir los sellos. Pero no me quiero adelantar, sigamos. Les decía entonces que eran asegurados esas cuerdas con cera en los nudos que se hacían. En lo que respecta a este libro o rollo, tiene 7 cuerdas también alrededor, y cada uno con su respectivo sello. El contenido de este libro o de este rollo, vuelvo a usar la palabra rollo, era tan secreto, o es tan secreto, que estaba sellado, les decía, con 7 sellos. Y cada sello debe ser abierto antes, mucha atención a esto, cada sello tiene que ser abierto antes que el libro o el rollo pueda leerse. Qué interesante esta información. Yo no sé si alguna vez te has hecho esta pregunta o estas preguntas. Número 1, ¿qué es este libro? Y pregunta número 2, ¿qué está escrito en ese libro? ¿Te has hecho alguna vez esas preguntas? Pues hablemos algo al respecto. A través de los siglos, oigan lo que les quiero decir. Esta es una información que solamente se las quiero dejar a ustedes para que adquieran cierto conocimiento. A través de los siglos han habido comentaristas de la Biblia, y los comentarios que se han dado han aportado ciertas ideas, pero de luego muy diferentes la una de la otra. Pero debo decir que sea lo que esté escrito en el libro o en el rollo que Juan está viendo, nadie, absolutamente nadie, puede decir o revelar su contenido. En otras palabras, si alguien viene con una doctrina hereje, con una doctrina que no sea sana, con una doctrina que no es pura, con un mensaje que dice Dios me mostró y me reveló lo que Juan vio acerca del libro que nadie conoce su contenido, y empieza a explicarlo, el tal es un mentiroso. El tal no sabe lo que está diciendo ni está hablando. El tal viene a engañar y a confundir, porque nadie, absolutamente nadie, ni el mejor apóstol, ni el mejor profeta, ni el mejor predicador, lo saben en cuanto a su contenido. Que quede muy claro esto, por favor, para que no te engañen. Hay una excepción, excepto a un hombre que sí lo sabe, que se llama Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el que murió en la cruz y el que se levantó al tercer día de la tumba fría, el que venció a la muerte, el que derrotó los infiernos y el que resucitó y subió victorioso a sentarse hasta la diestra del Padre Celestial. Él sí sabe y conoce lo que el libro, lo que el rollo contiene, porque Él fue inmolado por nuestros pecados. Él es el único digno, oiga eso, Él es el único digno de abrir cada uno de los sellos, los 7 sellos, y revelar el contenido o la información
o todo lo que está escrito en este libro o en este rollo del capítulo 5 de Apocalipsis. A continuación, les decía, a manera de información, quiero mencionar lo que algunos pensadores o comentaristas han considerado o han pensado acerca de este libro, pero es solo una información. De esto nada yo lo puedo aseverar o afirmar. Número 1. Han dicho que el libro o el rollo es el Antiguo Testamento. Es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y otros han dicho que son las profecías cumplidas. Considero que los que piensan de esta manera están viendo hacia atrás lo que ya quedó en el pasado, lo que ya quedó registrado en la historia. Pero yo creo que están dejando de ver lo que viene, lo que está en el futuro, lo que va a suceder a esta tierra. Entonces, al hacer este comentario, ellos están viendo hacia atrás las cosas pasadas y no hacia adelante. Cuando Juan dice, en este capítulo 5, verso 1, y vi, es porque de aquí en adelante, mucha atención por favor a esto, de aquí en adelante, seguirá el apóstol Juan hablando, mostrándonos, diciéndonos, revelándonos lo que él ya escribió y todo lo que va a suceder respecto a qué, a esto que él recibió de mensaje, a las cosas que sucederán después de estas. Y eso está dicho, está escrito en Apocalipsis capítulo 4, que ya estudiamos esto, y verso número 1, parte final. Otro pensamiento, número 2, que el libro o el rollo es la demanda de divorcio de Dios contra Israel. Eso han pensado algunos también. Y me causa un poco de risa este pensamiento. Cuando la Biblia dice, ¿habrá desechado Dios a su pueblo? Y el apóstol Pablo dice, de ninguna manera. A pesar de cómo Israel ha sido de malo, ingrato, injusto, infiel delante de Dios, ¿verdad? El que los sacó y los liberó y los llevó a la tierra prometida, jamás Dios se olvidará de su pueblo Israel. Pues algunos han considerado que la demanda de divorcio es lo que contiene este rollo, este libro. Pero hay poca evidencia para poder argumentar esta idea. Pero no pierda de vista algo. Pero ¿quién es digno de abrir el libro? Ahí lo vamos a saber en aquel día. Número 3, otro pensamiento. Que el libro, el rollo, es la sentencia de Dios contra los enemigos de la iglesia. No quiero hacer mucho comentario al respecto. Solamente le estoy dando esta información para que usted la conozca. Pero vuelvo a hacer la pregunta. ¿Pero quién es digno de abrir el libro? Para poder hacer este comentario, ¿quién es digno de abrir el libro? Son solamente suposiciones. Número 4, que el libro El Rollo es el texto completo del libro de Apocalipsis. Tampoco estoy de acuerdo con este pensamiento en lo personal, porque esto es poco probable al considerar que la profecía apocalíptica nos ha sido revelada. Y lo que está en el rollo, en el libro que Juan está viendo, nadie lo conoce. Entonces no puede ser la profecía apocalíptica. Pero vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién es digno de abrir el libro o el rollo? Y el último pensamiento, el número 5, dicen que el libro o el rollo es un título de propiedad. Oiga eso. Y dicen que es la propiedad
de Dios sobre toda la tierra. Cuando yo leo el libro de Génesis, ya Dios es dueño de toda la tierra, porque Dios creó todas las cosas. Él es el soberano del cielo y de la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Entonces, este comentario es una idea muy atractiva. Claro que sí, desde luego, es atractiva, pero tampoco, ¿verdad?, lo comparto. Por el tiempo que vendrá de la gran tribulación, a eso me estoy refiriendo, en este mundo, pero es difícil poder demostrar esto con certeza. A pesar de que los reinos de este mundo pertenecen a Satanás. Oiga, los reinos de este mundo pertenecen a Satanás. Sí, yo sé que la gloria de Dios está aquí en esta tierra. Yo sé que la presencia de Dios está aquí con nosotros. Yo sé que Dios mismo mora. Esta tierra es el estrado de sus pies, pero los reinos de este mundo son de Satanás. ¿Sabía usted eso? Pues en Lucas capítulo 4, verso 5 al verso 8 dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Oiga, verso 6, y le dijo el diablo: a ti te daré. Se lo está diciendo a Jesucristo en el ayuno de los 40 días y 40 noches. A ti te daré toda esta potestad. Diablo mentiroso. Ha reprendido en el nombre de Jesús. A ti te daré toda esta potestad, le está diciendo al Hijo de Dios, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. El diablo no tiene nada, nada, ni el poder que él tiene le pertenece, porque Dios se lo dio. Y no puede hacer más de lo que Dios no le permite. El diablo es un infeliz, un desventurado, un desnudo. El diablo es un hambriento. El diablo es un miserable. Por eso está tratando de ver cómo se aprovecha de muchas cosas para llegarse a sentir que posee, pero en realidad está perdido. Verso 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Verso 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás. Aleluya. Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios. Porque ante ti se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que el diablo le hace los mandados a Dios. Está sujeto a Dios. Está bajo la planta de nuestro Señor Jesucristo, de sus pies. Si Dios debe tomar de nuevo el título entonces de propiedad, como dicen estos comentaristas, entonces preguntémonos, amados hermanos, preguntémonos si esto fuera cierto. ¿Cuándo fue que Dios perdió el título de propiedad? ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios perdió el control, el poder, ser dueño de toda esta tierra, de este mundo, como le decimos? Nunca ha perdido el derecho, el poder, la autoridad, la soberanía, ser dueño, ser propietario de este mundo o de este globo terráqueo. Nunca. De hecho, Dios es el soberano de toda la tierra. Y la Biblia dice que todas las cosas por Él y para Él fueron hechas. Gloria a Jesús. Alaba a Dios por esto. Pero el libro, el rollo debe abrirse, debe ser revelado. Pero ¿quién es digno de abrirlo? Vuelvo a insistir con esa pregunta. Algo que debemos dejar muy claro es lo siguiente. Número 1, que el énfasis no está en el contenido del libro o del rollo. No está ahí el énfasis. Hermanos, que no se te olvide esto.
No es ese el asunto principal. El énfasis está aquí. ¿En dónde, pastor? Aquí está el énfasis. En los 7 sellos. Y en quién es digno de abrir esos sellos y de dar a conocer el contenido del libro. Pero oye esto, y de tomarlo de la mano de aquel que está sentado en el trono. Aleluya, que es Dios. ¿Y quién crees tú que es el único digno? Pues desde luego, Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado. Todas las cosas le fueron entregadas a Él y se le dio toda potestad y toda autoridad. Alabado sea Dios cuando se sentó a la diestra de Dios Padre. Verso número 2 del capítulo 5: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? No sabemos con exactitud, no sabemos quién es este ángel que con fuerte voz pregonaba. Muchos han sugerido, pero solamente lo menciono, muchos han sugerido que es el arcángel Gabriel, pero no lo podemos asegurar, no lo sabemos. Este ángel pregona a gran voz, es decir, lo hace fuertemente, con resonancia, con una exclamación que se escucha. En otras palabras, el ángel retó, él retó a toda la creación. ¿Con qué objeto? Para ver quién es digno de abrir y desatar los sellos. Y ninguna criatura en la tierra ni en los cielos se encontró digna. Ahora hagámonos la pregunta, ¿por qué? Porque ninguna criatura, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, es digna de abrir ese libro y de desatar los sellos. Ninguna criatura. Verso 3. Y ninguno, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Oigan eso. Ni aún mirarlo. Es que se necesita mucha dignidad para ver ese libro. Juan trata de explicarnos de la mejor manera para que podamos entender lo que estaba viendo y oyendo. La idea es esta: si el ángel fuerte que pregonó a gran voz hubiera visto por todo el universo para encontrar a alguien digno de tomar el libro o el rollo y de abrir sus sellos, si el ángel lo hubiera buscado, no lo hubiera encontrado. Ni siquiera encontró a la persona que fuera digna de tan solo mirar el libro. Tenemos que tener dignidad para contemplar y sentir a un Dios poderoso, la presencia de un Dios grande. ¿Por qué no hay respuesta al reto, al desafío lanzado por el ángel? Número 1, porque la creación es totalmente incapaz de decidir su propio destino. La creación misma no sabe elegir su propio destino. Es incapaz, mucho menos para tomar ese libro. Número 2, porque solo alguien por encima de la creación debe determinar el curso de la historia. Y ese único alguien por encima de la creación es Jesucristo. No demonios,
no tampoco Satanás, ni principados, ni potestades infernales, sino que Cristo está por encima de todo ello. Número 3, porque solo Dios puede desenvolver ese plan. Solo Él es el único que puede. Si el libro o el rollo está enrollado como ver esta hoja, solo Dios es el único que puede mostrarnos, darnos a conocer, puede revelarnos, porque solo Él puede desenvolver ese plan y su contenido. Número 4, porque quien mirara el libro es porque tiene el derecho de también abrir el libro o el rollo y sus sellos, y también de poseerlo. Por esta razón, ninguna criatura fue hallada digna en la creación. Nadie fue hallado digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Verso número 4. Y lloraba, dice Juan, yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El llanto que Juan demuestra o que Juan hace es por 2 razones. Número 1, por las promesas o la promesa previa de ver el futuro. ¿Qué estoy diciendo? Juan está diciéndonos, en otras palabras, que él llora porque no va a haber entonces alguien digno y capaz de abrir el libro para que la promesa que Dios dio de las cosas futuras que van a venir o van a suceder acontezcan. Y esto es lo que Juan dice una vez más, lo vuelvo a repetir en capítulo 4, versículo 1, parte final. Y yo te mostraré todas las cosas que sucederán después de esta. La angustia de Juan es por esto. Y cómo se van a realizar todas esas cosas futuras, todos esos eventos, si no hay nadie digno de abrir el libro. Y número 2, porque la consumación de la historia, esta historia se va a consumar pronto, estaría ahora indefinidamente pospuesta. Es decir, que las cosas que sucederán después de estas quedarían pospuestas. Y por esa razón Juan lloraba. Dejemos hasta ahí nuestro estudio de hoy. En el próximo estudio seguiré hablando del versículo 5 y trataré de agotar el versículo, hasta el versículo número 14 del capítulo 5 de Apocalipsis, pero te invito a que leas en tu casa tu Biblia y trates de analizar o de comprender de una forma mejor a la hora de estar explicando estos versículos. Así tienes un panorama mejor de esta enseñanza de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor con su poder y su manto y su abrigo del Altísimo te guarde, te cuide y que ponga paz en tu corazón. Pero sobre todas las cosas, vela y ora, prepárate, porque el Cristo viene pronto. Maranata, el Señor pronto regresa y tú tienes que estar como las 5 vírgenes prudentes, no insensatas, prudentes, esperando la venida de su novio, de su Salvador, del Mesías, que ya vino, pero ahora viene para levantarnos, para estar con Él por toda la eternidad, para que las bodas del Cordero se realicen. Que Dios te guarde, un fuerte abrazo y sigo orando por ti. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Shalom, la paz de Dios contigo. Amén.